Un nuevo mensaje de Mikel Lizarralde. El podcast más íntimo y personal de uno de los médiums más reconocidos del mundo. Buenas noches, bienvenidos a un nuevo mensaje. Estoy encantado de estar aquí con vosotros, que hoy tenemos grandes cosas que os vamos a contar, muchas noticias, muchas cosas buenas. Sabéis que en este espacio hablamos sobre mediunidad, sobre vida después de la vida, sobre los dones espirituales, y a veces traemos esos invitados que tienen algo que contar, algo que decirnos, algo especial que compartir con nosotros. Bueno, pues hoy no voy a decir la palabra, pero vais a flipar, vais a alucinar con la persona que tenemos, con la invitada que tenemos, que nos va a hablar de su madre, nos va a hablar de la mediunidad auténtica, nos va a hablar cómo su madre vivía allá por el siglo pasado, la mediunidad, la vivencia, la sanación, las dificultades que tuvo y cómo lo afrontó y las cosas que hacía esta señora. Hemos decidido traerla aquí porque creemos que es muy inspirador. Para mí lo ha sido, desde luego, cuando he escuchado la historia, y creemos que puede ayudar a mucha gente. No os lo podéis perder hoy aquí en un nuevo mensaje en Acércate Radio. Y en Acércate Radio no paramos. En Acércate Radio podéis participar en directo si estáis en la página web, nos escucháis, acércateradio.com, acércateradio.org. También os podéis descargar la app, en Acércate Radio todo junto. Nos seguís en Instagram, en Facebook, estamos ahí. Y también tenemos un email, radioacércate@gmail.com, radioacércate@gmail.com. Bueno, hoy vamos a irnos hasta Murcia, hasta un lugar que tiene mucha magia y una energía especial, una conexión muy especial, y vamos a aprender un poquito sobre la historia de María y sobre la historia de la vida de María y de sus dones, y lo vamos a hacer a través de su hija Conchi, que muy amablemente ha decidido estar hoy aquí como invitada. Conchi, buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches. Gracias. Sí. Gracias por darme la oportunidad. No, a ti, y teníamos ahí un poco de duda, ¿no? Concha estaba ahí diciendo, no sé si participar o no, porque claro, ha sido un poco muy a bote pronto todo, así muy de última hora, porque muy rápido. Claro, sí. Cuando yo he escuchado esta historia digo, no puede ser, los oyentes tienen que saber esta historia, y te agradezco que estés hoy aquí, porque claro, ese es el objetivo, ¿no? Primero, dar a conocer la mediunidad, ver que es algo natural, que todos lo podemos hacer, y quitar esos miedos, quitar esos sesgos, y creemos que historias como la de tu madre, como la de María, pueden inspirar a muchas personas, ¿no? Entonces, vamos a través de su hija, a través de ti, Conchi, a vivir un poco la vida de tu madre, las vicisitudes que tuvo y la mediunidad que ella tuvo. Entonces, cuéntanos un poquito cuándo nace tu madre María y en qué año, en qué contexto, en qué lugar, cómo fue. De acuerdo. En Yecla, un pueblo de Murcia, nace mi madre en el año 1921. Claro, poneros ya ahí en contexto que estamos en 1921, en un pueblito muy pequeño del interior de Murcia, ¿no? Sí, es un pueblo que está en el norte de Murcia, es casi el último pueblo de Murcia, lo denominamos así. Sí. Y bueno... ¿Y qué pasó? Ella descubre un día que tiene unos dones, ¿no? Sí, pero cuando tenía 4 años es cuando su memoria, es cuando tiene uso de razón, y es cuando ella se remonta, siempre que nos lo ha contado, igual que mi abuela nos lo contaba. Cuando tenía 4 años, ella veía cosas que los demás no veían, pero ella creía que los demás veían lo mismo.
sobre todo por las noches, cuando estaba acostada ella sola en su cama, le llegaban. ¿Qué le pasaba? Una cría con 4 años, pues le daba miedo, ella misma no sabía la sensación. ¿Y qué cosas veía? ¿Qué situaciones vivía ella? ¿Sabes lo que decía muchas veces? Es un ángel muy grande, muy grande. Sí, decía eso, muy grande. Y se ponía el dedo índice en la boca y le hacía como el gesto de callar. De silencio, ¿no? De callar. Silencio. Pues claro, aquella época, todo esto, imaginaos, principios del siglo XX, estaba súper mal visto, ¿no, Conchi? Súper mal visto, era terrorífico. Lo que vivieron mis abuelos y ella misma. Ella misma, cuando se dio cuenta, descubrió que los demás no veían lo que ella veía. Ya, es que me suena tanto eso. Hombre, pues por eso mismo yo te identifico mucho con ella contigo, es una relación que de ahí salió el que yo me interesara por Miquel. Sí, entonces ella ya con 4 añitos veía ángeles grandes, veía amiguillas. ¿Qué cosas, cómo fue desarrollando ella su vida? ¿Cómo fue un poquito? Pues, cuéntanos si puede ser cronológicamente, para que los oyentes del mundo entero lo sepan. Sí, los abuelos empezaron, o sea, cuando hablo de los abuelos, quiero decir los padres de mi madre, empezaron a asustarse cuando ya no era solo que veía y hablaba, porque eso podías relacionarlo con un crío pequeño que es capaz de, tienen los amigos invisibles y todas estas historias. Claro, que imagina cosas, ¿no? Pueden pensar, esta niña tiene mucha imaginación. Pero es que no era eso solo, sino que cuando alguien estaba enfermo, ella sabía y decía, no pasa nada, si lo único que le pasa es esto, decía lo que tenía la persona. Y decía, y eso yo le pondría, en aquel entonces, ya estaba más relacionada con las cosas naturales que con la medicina de farmacia, digámoslo así. Entonces decía, yo le pondría una cataplasma, la haría con esto, y eso en un momento le desinflamaría tal y cual. Pero es que se lo decía a las amigas, jugando. Me voy al médico porque me va a llevar mi mamá, le decía a la amiga, porque es que ha venido el médico, porque en aquellos tiempos, aquí en Yecla, no había médico. Tenía que venir de otra pedanía cada cierto tiempo a pasar consulta. Y entonces, y toda la gente se agrupaba ese día para ir a consultar al médico, claro, ¿no? Y aquella tuvo esa anécdota, digámoslo así, que le dijo mi madre, no es necesario, pero eso no es nada lo que te pasa. En aquel tiempo ya tenía ella 10 años. Le dijo, eso es una cosa, que dile a tu madre que te haga esto y esto, esta cataplasma la pones entre 2 lienzos, 2 trocitos de tela de algodón, te lo pone. Y cada noche, cuando haga 3 noches que te ha puesto eso, verás cómo eso se va desinflamando. Claro. La cría iba asustada, decía, me ha dicho María esto. La madre iba corriendo y le decía a mi abuela, Blasa, ¿qué es lo que le ha dicho tu hija? Mi abuela, que estaba ya cagadica de miedo, y mi abuelo también, decía, nada, pero tú no le hagas caso a mi hija, pero eso son cosas de cría, pero eso... Blasa, yo tapando, sé que... ¿no? Tapando siempre tu abuela. Claro, mi abuela con el miedo en el cuerpo. En aquel tiempo era muy difícil. ¿Cuántos hijos tenía tu abuela? Mi abuela tuvo 11 hijos, pero mi abuela, en aquel tiempo, las mujeres, los críos los hijos le duraban muy poco. Algunos nacían muertos, otros morían a los 3 o 4 días, otros morían a los 2 añitos, ¿sabes? Claro. Mi madre fue la última, cuando ya ni la esperaba nadie. Tuvo una nena. Con 45 años, ¿no? Tu abuela la tuvo con 45 años. ¿Y qué pasó? Que había perdido otra hija más, ¿no? ¿Tu abuela? Había perdido a la única hija que tuvo, 11 varones, y la única hija que tuvo la perdió con 9 años porque iba al colegio, pues a las monjas, lo que en aquellos tiempos se hacía, un ratico, que iba de vez en cuando estaban en el pueblo, porque los abuelos míos eran del campo. Y iba. Claro. ¿Y qué pasó un día? Que llovía mucho, y la cría pues se fue a su casa lloviendo, llegó empapada de agua, cogió una pulmonía o neumonía, como fuese, y murió la nena. ¿Qué pasó con mi madre? Que dijo, tú al colegio no vas, porque a mí se me murió una hija por ir al colegio. Fíjate. O sea que tu abuela relacionó la muerte de su hija con ir al colegio, y tu madre no iba al colegio. No podía ir al colegio, pero se escapaba de la casa y se iba a las monjas, cada vez que podía se iba a las monjas. Pero la última vez
Mi abuela no fue un regaño porque llovió también, fue esa casualidad y mi madre llegó mojada. Y no es que le regañara, le dio una paliza tan grande que mi madre dijo, me hizo hasta pupas. No me volví a escapar, ¿no? Para ir al colegio. Claro, entonces tu madre no aprendió, o sí, no lo sé, a escribir, a leer, ¿se desarrolló como una niña normal o no? Se desarrolló como una niña normal sin ir al colegio. Quiero decir, no aprendió a leer ni a escribir, pero el novio que tuvo a los 18 años le dijo, Pepe, por favor, me tienes que enseñar a escribir algo. Sí, pero espera, hasta que lleguemos a Pepe, yo quiero ir. ¿Cómo ella era capaz de decir, ponte este cataplasma, ponte esto, si no había ido al colegio, no tenía esos conocimientos, no sabía leer ni escribir? No lo sabía ni ella. No Una lo canalización. Sabía ni ella. Una canalización. Ella no entendía el por qué era capaz de saber lo que le pasaba a una persona y tener el remedio, conocer ella el remedio. Pero es que lo más difícil para ella misma entenderlo era que miraba a una persona y sabía si llevaba un bebé dentro y el bebé iba bien, iba mal, o habían dos bebés, y tenía 6 años. Cuando ella ya era capaz de decir, ahí esa señora tiene, o esta vecina tiene un bebé y va a nacer, no, va atravesado, mamá, le decía a mi abuela, y os va a costar mucho para traerlo, os va a costar tanto que va a morirse el bebé. Y mi abuela decía, calla, por Dios, no digas esas cosas que no te oiga nadie. O sea, cosas así, pero ella no lo entendía, nadie entendía qué le pasaba. Claro. Ella tenía lo que se llama una inspiración directa, una intuición directa, una canalización. Fíjate que a mí me recuerda mucho a Edgar Cayce, ¿no? El vidente profeta, el profeta durmiente, que era capaz de entrar en trance. Sí, el medium. Sí, y traía remedios, ¿no? Antiguos a la gente. Y tu madre, con 6 añitos, con 7 añitos, era capaz de ver si alguien estaba embarazada, si tenía un bebé, si tenía 2, de recetar, vamos a decir cosas, cosas, y eso es una canalización, pero también era medium tu madre, ¿no? Exactamente, era medium en cuanto que lo veía los espíritus, es que estaba jugando con las chiquillas, con las amigas, y decía, venga María, tú eres la última, y decía, no, yo no soy la última, esta que ha llegado ahora mismo, y señalaba atrás, es la última, que va detrás de mí. Ella con 12 años, las amigas decían, pero María, nos metes miedo, no nos digas esas cosas, que no hay nadie. Decía, ¿cómo que no? Es que no la veis. Y describía cómo era. Entonces, llegaban las chiquillas y decían, no jugamos con María, porque María nos da miedo. Claro. ¿Qué decía mi abuela? Al campo. En vez de estar 2 semanas en el pueblo y 2 semanas en el campo, ahora vamos a estar 3 semanas en el campo y esta no sale del campo. Porque verás tú el problema que nos va a traer. Claro, tu abuela lo vivía esto con mucho miedo, ¿no? ¿Mi abuela qué? Que vivía esto de la mediunidad, de la intuición directa, con mucho miedo. Mi abuela lo entendía. Mi abuela no tenía miedo por ella, sino por lo que le pasara a mi madre, por lo que la gente fuese capaz de ponerle un adjetivo, un calificativo, algo. Claro, pero porque en 1920, en 1930, claro, era otra época. 1920, era 21 cuando nació. Pues estamos en la década de los 30, claro, hace 100 años ya de eso. 102 tendría mi madre si estuviese aquí en esta dimensión con nosotros, en este plano. Tendría 102 años. ¿Y tu abuela le hizo mucho frente, le puso muchos impedimentos a tu madre para que no desarrollara el don? No le puso mucho impedimento. El miedo es lo que le hacía que cállate, no digas, a ver qué vas a hablar, a ver qué vas a decir. Y fue cuando mi madre se dio cuenta, empezó a darse cuenta que lo que ella veía y lo que ella sentía, los demás no lo veían. Que era sola. Entonces decía, tiene razón, me van a tachar de... Mi abuela decía, van a decir que eres una bruja y que aquí todos somos brujos y que aquí hacemos magia, hacemos cosas feas. Pero mi abuela, el caso es que mi abuela tenía también un don, pero no totalmente desarrollado. Y entonces mi abuela podía percibir que había un espíritu, pero le entraba, no sabemos todavía si era miedo o que su energía no podía, que temblaba
temblaba, se ponía, no sé, no puedo. Y entonces mi madre era la que intervenía y decía, madre, es esto, de esta y de esta forma, háblale, por favor, Claro. Tienes que hablarle tú, venga, no tengas miedo. La cogía mi madre de los brazos, claro. Y entonces cuando mi abuela decía, pero sí, es fulanito o es menganito, ay, que me está diciendo esto, venga, madre, sigue, no tengas miedo. Se iba la luz en la casa, ¿eh? Se iban las luces, en la casa, ¿eh? Sí. La luz de mi casa se iba muchísimas veces, sí que es cierto. Se fundían los plomos. Eran plomos, sí, pero sí, se fundían. Se fundían. Wow. La energía era muy Para fuerte. que veáis la fuerza de la mediunidad, ¿eh? Sí. Y fíjate, eso me dice a mí que las mujeres de la familia tenéis el don, yo te meto también a ti, ahí parece ser un linaje de mujeres bastante claro, pero que tu abuela del propio miedo que tenía lo bloqueaba, entonces se quedaba como agarrotada, ¿no? Es como que el propio miedo hace que eso que tú no quieres sentir, que eso que tú no quieres vivir, precisamente te ocurra. Pero ¿no? es que hay que entender la época en la que vivíamos, No, claro, en la que sí. vivían, mejor dicho. Pues tu abuela nacería en el 1800 y pico. Pues claro, ¿no? si mi abuela murió... O sea, tuvo con 45 años a tu madre, pues hacemos la matemática. Bueno, 1870 y algo. Claro, y aquello era muy difícil. Ahí enseguida te tachaban en aquellas épocas, te tachaban de bruja, lo mínimo, ¿sabes? Claro, Entonces, y si te tachaban de bruja, pues te podían lapidar, apedrear, excomulgar, insultar, de todo, ¿no? Completamente de la sociedad, no podía. De hecho, no fue nada fácil. Después, con los años, tampoco fue fácil para mi madre, ¿eh? No creas que... Sí, ahora nos vas a contar eso de después, con los años que pasó. Te voy a decir, Conchi, una cosa. En este momento, cuando son las 10 y 18 de la noche, hora española, nos están escuchando desde España, desde Colombia, desde Estados Unidos, desde Rumanía, desde Costa Rica, Perú, Luxemburgo, México, Bahamas, Chile, República Dominicana, Italia, Argentina, Ecuador y Bulgaria. La historia... Me está dando... ¿El qué? Y qué miedo me está dando de tanta... No, la historia de tu madre, fíjate a todos los lados que está llegando y más que va a llegar. No os perdáis, seguimos en un momentito aquí con la historia de María, la madre de Conchi. ...22:19... Estamos escuchando a Conchi, que nos cuenta la historia de su madre, medium, cómo lo vivió en el siglo XX y ahí en los años 30, 20, 40, y cómo fue su mediunidad. Conchi, Dime. ¿te has emocionado? Es normal. Esto es la primera vez, Miquel, que lo hago, ¿eh? Hablar de mi madre en público. Solo hablamos de ella cuando hay gente que la ha conocido, que ha vivido su forma de ser, que ha estado con ella, que entonces, pues eso, que esto no es una costumbre. No, lo sé, te lo agradezco, ¿eh? Fíjate que la historia, creo que hemos mejorado mucho, ¿no? Con los años ya no insultamos a nadie, ni les llamamos brujos, ni les apartamos de la sociedad por ser medium. Fíjate, ahí está hasta escuelas que enseñan a ser medium. Imagínate si tu madre viviera ahora, ¿no? Ella sería una profesora excelente. Profesora, una medium natural, lo que se llama una mediunidad de prueba de supervivencia, ¿no? Que se llama. Y bueno, la estamos honrando ya aquí con este programa. O sea que gracias por estar aquí también, Conchi. Cuéntanos, ella fue creciendo y no dejaron, porque claro, muchas veces decimos, bueno, el niño cuando ya cumple 10, 11, 12 años, pues ya va perdiendo sus facultades, su conexión. No. Esto siguió más, ¿no? Y en la adolescencia también. Y con más fuerza cada vez. Había días que mis abuelos estaban tan preocupados por su salud, porque había días que no comía nada. Y la llevaban a todos los médicos, las posibilidades que había entonces de los médicos que había en aquella época, aquí en Yecla.
y no le encontraban nada. Decía, está bien, no tiene falta de vitamina, no tiene falta de nada, déjela, que ya comerá. Y cuando mis abuelos se enteraban que había algún medium curandero cerca en pueblos, Uh-huh. ¿no? Sí. Pues enseguida decían, venga, el carro y la mula, montamos a María, que era el transporte que tenían entonces. Claro, lógicamente. Montamos a María y nos vamos a ver, porque los médicos no le sacan nada, y esto no es normal. Y las cosas que habla sus hermanos, que entonces quedaban 4 hermanos, pues no la podían ni ver. O sea, se murieron 6 o 7 hermanos. Se murieron todos, de los 11 que tuvo, mi abuela solo quedaron, hasta que se hicieron mayores, adultos, quedaron solamente 4. Y el único que estaba uña y carne con mi madre, que se querían con locura, fue el pequeño de los hijos. La pequeña fue ella, pero anterior había un chico que, bueno, se llevaban los dos, que era una cosa impresionante de cómo se sentía. Entonces, murió de 21 años el chico Antonio murió de 21 años en la guerra civil. Vaya desdicha la de tu abuela también, la pobre. No me extraña que tuviera miedo con todo lo que vivió, entre una hija que se le muere de niña, luego los otros hijos, luego el otro en la guerra. Es que vamos, estaría aterrada tu abuela. La guerra, entonces quedaron 3 más mi madre, la única chica. Sí. Pero entonces, claro, pues escogían lo que te decía, el carro y la mula, María, vámonos a ver, que vamos a ver esta curandera. Llegaban sitios que decía mi abuela, se ponía tu madre loca, ahí no entro, ahí solo hay cosas malas, ahí no entro. Y si nos teníamos que venir con las mismas historias. O sea, sí. O sea, que ella percibía dónde podía entrar, dónde no. Dónde podía entrar, dónde debía. Esos son unos falsantes, eso no, ahí no entro. Alá, pues otra vez para el pueblo. Hasta que llegó un momento, que ahí lo contaba mi abuela y mi madre, siempre era la misma historia. O sea que si no, todo esto es verdad, Miquel? Sí, no, lo sé. Ni fantasía ni nada de nada. No, lo sé. Entonces, cuando tuvo 12 años, tenía 12 años, pues se enteraron que había una curandera muy buena en otro pueblo, quizás más lejos. Yo los nombres de los pueblos donde iban no me acuerdo, de verdad, porque creo que ni mi abuela lo sabía. Pues se enteraban, pues ala, cogía a mi abuelo, enganchaba las mulas y vámonos a ver a esta mujer. Sí. Y allí cuando llegaron, me contaba mi abuela y mi madre, había una cola enorme de personas esperando su turno para entrar a la consulta. Y de pronto salió alguien que trabajaba con esta señora, que fue quien fuera, y le dijo, esta niña tiene que entrar ya, inmediatamente. Porque mi abuelo asustado, porque ¿Cómo lo puedo saber? Era una sensitiva, ¿no? Entonces. Claro, entonces entró y cuando la vio le dijo, a esta hermana, le dijo la curandera que estaba allí, curandera, medium, lo que fuera, le dijo, esta hermana, déjenla ustedes tranquila. Cuando sea mayor ya irá desarrollando el don que lleva. Es muy fuerte, muy grande y ya lo irá desarrollando. ¿Para qué? Puede ser una buena curandera, puede ser una buena medium o puede serlo todo. Su energía es muy potente y se tienen que ir ya, pero inmediatamente. Sáquenla de aquí, si no yo no puedo seguir haciendo mi trabajo. Eso... No, o sea que como que tu madre le quitaba la energía a la otra o algo así. Eso fue lo que ocurrió y les dijo a los abuelos, no vuelvan a llevarla, no la lleven ustedes ya a ningún sitio, no se calienten la cabeza, déjenla, llegará su momento y ellas ya cogerán su... Sí, también vaya historia, ¿no? Porque me imagino que allí, fuera de esa casa, de esa curandera, habría pues decenas de personas y la curandera no salió, sino que notó la presencia de tu madre y envió a alguien para hacerla pasar. Exactamente, eso fue. Ahí se quedaron ya los abuelos tranquilos. A partir de que mi madre tenía los 12 años y esta mujer le dijo esto, dijo, pues ya está. Le dijo mi abuela a su marido José, vamos a dejarla tranquila, vamos a seguir la chiquilla, que tenga que ser lo que tenga que ser, y se acabó la historia. En ese sentido de que esa preocupación, ese miedo, hablar o no hablar. Pero ella seguía hablando, que si mi madre venía al pueblo y se encontraba con las amigas, le ocurría algo, pues no se callaba, decía, es que no podía callarme, me decía mi madre,
Chita, no podía callarme. Si es que yo que quería callarme, olvidarme de todo. Pero Ya. no podía, estaba conmigo. Es que Ujú, ujú. era yo misma, no podía hacerlo. Sí, eso lo entiendo yo bien porque a mí me ha llevado muchos años controlar eso, ¿no? Porque lo que a mí me pasaba, y me imagino que a tu madre también y a Sí. otros medios también, que cuando el espíritu te dice algo o tú percibes algo intuitivamente, hay como una fuerza en tu vientre, en tus entrañas, que te lleva a decir lo que tú no te lo puedes guardar, que tiene que salir sí o sí. Y dices, pero si yo no lo quiero decir, pero te hace como ir a cada persona a contárselo, ¿no? Sí, así ha sido siempre con ella. Ujú. Bueno, Oye, más sí, dime. estamos aprendiendo la vida de María, tu madre, Conchi, a través de ti. Si queréis hacerle alguna pregunta a Conchi, a través de la web lo podéis hacer, a través de acercateradio.com o .org. Aquí estamos en Acércate Radio, te estamos escuchando un nuevo mensaje. Pero el don de la mediunidad, en el caso de tu madre, de María, no solo no se hizo más flojo, sino que se hizo más fuerte, ¿no? Y se casa, muy jovencita, con Pepe, ¿no? Sí, Que con no es tu padre. 23 años, se casa con Pepe. Uh-huh. ¿Y qué pasó? Novios 4 años y medio. Ajá. Y pues ¿qué pasó? Se quedó viuda al año y 2 días de casada. Con un niño, un embarazo de 4 meses, niño en su vientre, de 4 meses de embarazo. Sí. Ella no quería curar por nada, no quería curar. Nosotros siempre hemos llamado en mi casa, ¿qué hace la mamá? Mi hermano, yo, mi padre, ¿qué hace la mamá? Está curando. Curando era pasar la consulta a enfermos. Sí. Pero nunca imposición de mano, que era lo más... O sea, que ella siempre atraía como a estos enfermos, pero ¿cómo lo hacía? Si no lo hacía con las manos, ¿cuál era su...? Simplemente mirar a las personas, Miquel. Simplemente mirarla. Entraban, pero chica, pero qué mal vienes hoy, pero qué enferma está, pero es que no te has tomado lo que te he dicho. Sí, María, que es que me he puesto... No te has tomado esto y esto. Así no puedo seguir curándote. Es que mira, que si tienes el hígado inflamado, que si el riñón es que te va a dar un cólico nefrítico de un momento a otro, tienes una piedra muy grande, tienes que tirarla, sabía todo. ¿Por qué? Sí. Pues no lo sé, Miquel. Es alucinante que una mujer que casi no fue a la escuela supiera todas estas cosas. No fue nada a la escuela. Ya te digo, 3 veces. Y la última le dio mi abuela una buena paliza, pues fíjate, las ganas que le quedaron. Claro, eso es una canalización, pero clarísimo. Es que, pasó algo. Mi madre sabía con quién se casaba, pero lo quería con locura, pero sabía que llevaba metralla en uno cerca de los pulmones, en una de esas guerras que se iban fuera, no sé dónde y tal, y le entró metralla por la axila y se le quedó alojada ahí. Eso en aquellos tiempos, no sé si en esto se podría operar, pero en aquellos tiempos no se podía operar. Ya. Resulta que mi madre, muchacho, era de la Renfe, revisor. Y mi madre decía, eso es, revisor, no hagas nunca fuerza, Pepe. Por favor, nunca, porque si tú haces fuerza, la metralla se corre y te puede cortar la aorta y se acabó. No te preocupes, María, yo sé cuidarme. Pero un día vino, dice, Pepe, ¿cómo es que has venido más tarde de trabajar? Dice, ha llegado un vagón de sacos de pienso, de cebada, de lo que fuera, de pienso para los animales, los cerdos, lo que fuera, las gallinas, lo que fuera. Y entonces le dice, le he tenido que ayudar a mis compañeros, era muy tarde, y le he ayudado a descargar el vagón. Mi madre dijo, Pepe, nunca debiste hacer eso. Eso no tenías tú que hacerlo. Venga, no pasa nada, mujer, tal, no pasa nada. Pues a la mañana siguiente, cuando se fue a trabajar en la percha que hay, que para poner la gorra, su abrigo para irse, levanta el brazo, coge la gorra y dice, María. María lo cogió de espalda en sus brazos, un chorrito de sangre por la nariz y Pepe, ya está, se acabó. Murió. Bueno, no se acabó, pero que dan
su cuerpo ya no estaba. Sí, que murió, quiero decir. Murió, sí, perdona que no te había entendido. Pero ella lo sabía, eso, ¿no? Ella tenía visiones de eso, ¿no? Sí. ¿Cómo fue? Ellos jugaban mucho al parchís. En aquellos tiempos no había televisión y era ponerte un poquito la radio o jugar a parchís y tal. Y cuando salía de trabajar, pues María, venga, nena, vámonos al cine, tal, le gusta. Y además era tan cariñoso, era tan diferente a mucha otra gente, ¿sabes? Es que también era especial. Entonces decía, venga, pues vamos al cine, pues hoy nos quedamos aquí en casa. Se ponían a jugar al parchís, que mi madre ya no ha vuelto a jugar en su vida al parchís, y le gustaba. Y cuando volvía la cabeza hacia atrás, era una casa, estas pequeñas, que entras, pero hay un porche, un comedorcito pequeño, y ya unas escaleras que subía. Y veía el ataúd como se lo subían hacia arriba. Y ella hacía un gesto, daba un pelerizo, un gesto, y decía, María, ¿qué te pasa? Le decía él. Y mi abuela, que mi abuela vivió siempre con ella, con mi madre, y decía, nada, Pepe, nada, venga, vamos a seguir jugando. Y siempre era así. Ella sabía que me subían el ataúd ya, es que yo sabía que Pepe, por eso el miedo que tenía de que Pepe hiciera esfuerzo, pero lo hizo. Claro, pero qué duro también para ella debió ser saber eso con antemano. Lo sabía de antemano como otras muchas cosas, ¿sabes? Pero es que a Pepe le pasó algo. Una noche no llegaba y cuando llegó de trabajar, quiero decir, y cuando llegó le dice mi madre, ¿por qué has tardado tanto? Y dice, no sé lo que me ha pasado, me he perdido. Por más vueltas que daba, no encontraba la casa. Mi madre ya sabía. Dice, ¿cómo que no encontrabas la casa? Dice, se me ponía un cerro, un monte, aquí hablando en nuestro pueblo, un cerro, un montecito pequeño, que yo siempre estaba dando vueltas. Dice, y yo decía, ay, por aquí, ya voy, ahora sí que voy, por el camino bueno. Dice, y volví otra vez al mismo sitio. Dice, María, me ha costado mucho llegar. Mi madre le quitaba, decía, no pasa nada, venga, no pasa nada. Pues son cosas que pasan, cosas que... Y él sabía que mi madre era diferente, aunque entonces no se dedicaba a curar, pero claro, ella no callaba. Ya. ¿Y cómo tu madre quedó viuda con un niño en el vientre? Estaba tu madre también, tu abuela a su cargo también. ¿Cómo hizo para salir adelante tu madre? Además no tenía estudios ni nada. ¿Cómo hizo? Lo primero que hizo fue vender toda la juá que se hace cuando uno se va a casar en aquellos tiempos, sábanas, mantelería, todo, lo vendió todo. ¿Qué me dices? El armario se quedó solamente con la cama, porque tenía que dormir, tenía que acostarse claro. en la cama, pero lo vendió todo. Todos los muebles que pudo, un dinero. Entonces, como ella de más jovencica había estado aprendiendo de peluquera, dijo, bueno, pues me voy a dedicar a poner permanente, rizar los pelos. Sí, bien. Entonces, te voy a andar por aquí, saco algo, porque a mi hijo hay que sacarlo adelante, estaba con 4 meses de embarazo y mi madre no me puede ayudar en nada. Mi abuela tenía unos ataques de reumas tan grandes que la dejaba al lado, de cintura para abajo. Y en aquella época le dio uno de esos últimos 7 años sentada y acostada, sin poder moverse por ella misma. Entonces, eso no era suficiente. ¿Qué pasaba? Uno de sus hermanos tenía cabras. Entonces le dijo, Fulgencio, me vas a hacer un favor, lléname cántaros de leche y me vengo. Dice, pero para esto me vengo al campo, cojo esa leche y la voy revendiendo. Yo la vendo, me saco algunas moneditas para poder vivir, poder comer. Y el otro decía, bien, pero te tienes que venir, porque esto era en el campo donde estaban las cabras, claro, te tienes que venir al campo a las 5 de la mañana, tienes que recoger la leche, tienes que venir andando, tú no tienes medio para venir. Decía, no pasa nada, me voy andando. Se iba andando a las 4 de la mañana, ¿sabes? Se cargaba los 2 cántaros en las caderas, como podía. Se venía al pueblo, vendía esa leche y sacaba otras monedas más, porque sus hermanos no le ayudaron a nada. Era la rarita de la casa. Qué duro también, ¿no? Eso habrá sido para ella muy duro, que no la ayuden. Y sabiendo que no la ayudan por eso, precisamente, ¿no? Claro. Por eso no quería jamás dedicarse a eso. Hizo todo lo que no está escrito para poder no ser
curandera, ni medium, ni nada de lo que llevaba con ella. Ya. Salvando las distancias, pero me suena mucho la historia. Ay, Miquel, sí, a mí también me suena cuando empecé a leerte y a seguirte también. Madre mía. Y por eso mismo. Pero qué orgullo de madre, ¿no? Que sacó adelante toda esa familia sin tener estudios ni nada, confiando en sus dones, en sus habilidades. ¿Y qué hizo? Puso una peluquería a tu madre. Puso una peluquería, pero no hacía eso solo, bordaba a la luz de la pera, como ella decía, las peras de luz de aquellos tiempos eran muy amarillas, o sea, las luces, luces muy amarillas que se dejaba a la vista, pero le bordaba. Pues quien le decía, María, bórdame unas sábanas, va a casa de mi hija, pues bordaba. Cuando acababa de poner unas pocas permanentes y unas pocas historias, y así ya pues nació mi hermano, como me decía ella. ¿Sabes cómo nació tu hermano? Era una morcilla negra, que eso yo decía, Dios mío, ¿cómo voy a sacar a esta criatura adelante? Claro, todo el sufrimiento que ella llevó lo sacó mi hermano. Y ahora, ¿cómo saco ya a esta criatura adelante? Si no tengo a nadie que me ayude. Un hijo póstumo. Claro, entonces, pues ahí estaba. ¿Y cómo se manifestaba su don? ¿Se siguió manifestando? Claro que se seguía manifestando. De hecho, la abuela, como tenía también tantas historias suyas tan profundas, pues ahí estaba mi madre siempre ahí esperando a ver, madre, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Venga, háblale, dile, mira, de esta y de esta forma. Mi madre lo veía todo. Y entonces la abuela decía, ay, cuando mi abuelo se apareció, es el padre. Es tu padre. Y ay, madre, háblale, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que quiere? Bueno, eso fue uno de los que le hicieron a mi madre casarse con mi padre. El darse cuenta. ¿Cómo? Mira, bueno. ¿Sabes qué pasaba? Como cosas de esta. Mi madre ya era una mujer con 24 años, nada más, cuando tuvo a mi hermano. Muy joven. Casó de 23 y ya pues de 24 ya tenía a Pepe, mi hermano. Entonces, ¿qué pasaba? Que iban muchísima gente, hombres, a pedirle relaciones. ¿A tu madre? Claro. ¡Qué barbaridad! Novia. Y decía, era muy joven, estaba muy bien, muy guapita, estaba muy bien. Pues iban y le pedían relaciones. Y mi madre decía que no quiero ningún hombre, que yo he enterrado al hombre que yo más he querido, no voy a querer a otro. Hombre. No quería a nadie. Y uno de esos era mi padre. Anda. Mi padre, con sus casi 40 años, ya muy mayor, pues siempre la quería. Porque era... Y menudo bombón. Con él 40, ella 24, pues claro. Y decía, bueno, es que ese hombre, mi madre lo veía muy viejo. Decía, no, este hombre es un viejo, me voy a casar con un viejo. Claro. No lo quería. Pero iba mucho porque el hermano de mi abuela era íntimo amigo de mi padre. Y mi madre decía, un viejo. Yo que voy a querer a este hombre. Además que no quería ningún hombre. De todas maneras, todavía... Cuando todo esto no había empezado a curar. Eso fue una circunstancia que ocurrió en la peluquería. Cuando ya yo quiero. Entonces, ¿se casa con tu padre un poco a regañadientes? ¿No? Todavía no. No. Antes de eso, cuando estaba en plena peluquería, una clienta siempre decía, María, date prisa, ponme la permanente pronto porque sabes que mi madre viene a buscarme y no puede subir. ¿Cómo que no puede subir tu madre? Pues no, porque el olor de la permanente de aquellos tiempos era tan fuerte que entraba por los sentidos y mareaba mucho. Mi madre, si huele esto, le va a entrar un ataque de los que a ella le dan. Mi madre no puede aguantarlo, María. Me tiene que esperar en la calle. Que no me espere en la calle, que hace frío y tal. Y mi madre decía, madre mía, si yo a esta mujer la puedo curar, ¿y por qué yo tengo que estar callada si yo puedo sacarla de esta tontería que tiene? Si esto no es ni una enfermedad, pensaba mi madre. Lo pensaba, lo veía. Claro, sí. Arreglo yo, pero yo no quiero curar. Ella decía, pero yo no quiero curar, pero yo no quiero dedicarme a esto. Por eso me he puesto aquí la peluquería como pueda, tranquilo arranca. Y decía, un día, o sea, una semana tras otra, decía, bueno, ¿y cómo me doy yo a conocer a esta mujer? Y al final, una de las semanas, pues dejó a la hija
la última, para que María, que tengo prisa, no te preocupes, venga, es que le voy a poner, haciendo la tonta, pues le voy a poner esto, le voy a hacer no sé qué, y cuando aquello se desocupó, su madre, que fue a esperarla, como siempre, María, ¿está ya mi Katy? No, sube, por favor, sube. No puedo subir, le decía a la mujer, no puedo subir. Si lo sabes tú, María, si sabes que me da el ataque, si sabes que no puedo volver en sí después, que no sé qué, que tal, que cual. La mujer, que no. Y mi madre cabezona, sube, quiero que le hagas compañía a mi nenico y a mi madre, que están ahí en la habitación. Te estás con ellos y cerráis la puerta y no vas a oler nada, venga, entra. Consiguió que la mujer subiera, que estuviese allí en la habitación, y cuando ya terminó con la hija, le dijo, mira, Catalina, te voy a decir una cosa. Yo puedo quitarte lo que tú tienes, puedo ayudarte, pero yo solo te pido que no se lo cuentes a nadie. A nadie, esto tiene que ser un secreto. Ya. La otra dijo, ay, si yo siempre te he notado algo, si yo sabía que tú, si yo no sé cuánto, que yo... Eso, por lo visto, pues, se nota, no lo sé. Claro, sí. La mujer lo sabía y le dijo, no te tengo que hacer nada, ni te voy a mandar nada de nada. Solamente quiero que vengas a verme. Vamos a empezar con 3 viernes seguidos. Ella, los viernes le decía yo a veces, madre, ¿por qué eliges los viernes cuando tienes que hacer algo de mediunidad? Y me decía, porque los viernes son los mejores, tienen algo. Ella muchas veces no te lo decía, en lo que tienen algo. Ya, qué curioso. Vale, pues nada, pues viernes, pues lo que tú digas. Y la mujer dijo, sí, con mucho gusto, María, porque yo no puedo vivir con esto. Con 3 viernes se lo quitó, le desapareció. Ya no le volvieron a dar ataques nunca. Le dijo, nunca te van a volver a dar estos ataques, pero guárdame el secreto. El secreto no lo pudo guardar. ¿No se lo guardó la señora Catalina? No pudo. Catalina estaba tan contenta que resucitó esa mujer, que lo dijo, ay, ya no me dan los ataques, pero ¿sabes quién me lo ha quitado? La viuda María, es que me pasó esto y tal, y ella me lo ha quitado con 3 viernes. Sí, que es de lista, sí que no sé qué, pero por favor, no se lo digáis a nadie. Y por favor, no se lo digáis a nadie, esa otra. ¿Qué pasaba? Que inmediatamente a la casa de mi madre llegaba gente buscándola y le preguntaban a ella misma, ay, que me han dicho que ha salido una curandera joven por aquí, nueva, y ella decía, ay, no sé nada, no me he enterado de nada. Ay, tu madre negándolo. Lo negaba. Pero tenía miedo, ¿no? Miedo también. Mucho miedo. Mi madre tenía mucho miedo de que ¿Qué tipo de gente le iba? ¿Gente del pueblo o gente de otros lados? Y también? venían de los pueblos cercanos, ¿eh? En cuanto eso se corrían las voces, sí. Yo no sé cómo se corría la voz, pero es que ha sido siempre así ya, ¿eh? Toda la vida ha sido gente de todos los lugares que han venido a mi casa, ¿sabes? Entonces... Sí. Y médicos que le iban a pedir consejo también, ¿no? Eso fue ahora en las últimas etapas ya, cuando cuando la democracia vino. Después eso. Bueno, perdón, tengo que hacer un inciso. Para la gente que no lo sepa, para la gente que esté fuera de España o algunos millennials que no lo sepan, no sé si es hasta el año 1983 o 86, creo que es hasta 1986. Todo esto de evidencia, mediunidad, tarot, sanación, era ilegal. Exactamente. No se podía hacer. Además tenía cárcel. A la cárcel. Entonces, claro, tu madre, por eso, entre otras cosas, tenía tanto miedo, ¿no? Y claro, se hizo más famosa que la Chelito también entonces. La Catalina se lo dijo a todo el mundo y tu madre... No. Catalina, bueno, hasta los últimos años de vida de mi madre, era ya muy mayor, porque la mujer era más mayor que mi madre, iba allí a casa, yo estaba muchísimas veces, me decía, fui la primera mujer que curó tu madre, llena de orgullo. Y decía mi madre, sí, Catalina, y bien que me lo llenaste por todo, que te dije que me guardaras el secreto. Mi madre tenía esos golpes que no callaba. Sí. Pero qué orgullo, qué bien, me gusta eso. Pues eso. Lo dejara con orgullo. Y hasta que al final, pues ya que iba alguien que los veía ella bastante mal o las veía bastante mal, y decía, madre mía, ¿por qué debo de callarme? Si esta me la veo curar, si esto para mí no es nada. Y empezó con una y con otra y ya era todo el mundo. De ahí ya. ¿Y ella ha hecho alguna vez, perdona? Sí, que le pasaron muchas cosas feas, ¿eh?
Sí, ¿qué cosas? Muchas cosas feas, ¿eh? ¿Cómo Vamos qué? a ver. Mi madre todo lo que veía lo decía. Ah, Ella no sabía canalizar, tuvo que aprenderlo. ah, Mira, llegaban en aquellos tiempos el que una chica joven estuviese embarazada, soltera, hombre, un escándalo. un escándalo. Entonces llegaba la madre con la chiquilla de 15 años, 16, 17, muy jovencica, y decía mi madre, la mujer llegaba toda afligida, está malísima, no puede comer, todo lo devuelve, no sé qué, no sé cuánto, el malestar que provoca en algunas ocasiones los embarazos. Y mi madre miraba y le daba por reír. Mi madre tiene una risa encantadora. Ay, jaja, no, pero tú estás preocupada por eso. Tu hija no le pasa nada. Nena, ¿tienes novio? Era lo primero que preguntaba. Y decía, sí, claro que tiene novio. Pues ya está, no pasa nada. Coge a la nena, la casas y punto y pelota. Y la criatura dentro de... Te decía hasta los meses que le faltaban. La madre, la cría, enseguida lo negaba. Esa es mentira, usted es una bruja. Ahora de aquí me voy al juzgado y la denuncio. De boca de usted. Mi hija, ¿pero qué estás diciendo tú, María? Tú eres una bruja, tú no sé cuánto. Mi madre le entraba una congoja y un miedo y una cosa. Decía, bueno, pues decid lo que queráis, pero embarazada está. Era lo único que sabía. Pero si no pasa nada, pero si esto no es nada, pero si esto no tiene importancia, si tiene novio, pero... Ahora mismo me voy al juzgado, te pongo una denuncia de boca tuya. Mi hija no es ninguna ya era. Ya. ¿Vale? Entonces, mi madre cogió tanto miedo y dijo, vamos a ver, estas personas ahora mismo no quieren dar el escándalo de que antes de casarse va a tener un bebé. Entonces, son capaces de hacer algo, tienen un aborto, y me la cargo yo de verdad, porque luego viene y dice, ¿lo ves? Esta mujer acusó a mi hija lo ve, no ha salido ningún crío. Mi madre dijo, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues mi médico de familia, porque mi madre tenía un médico cuando ya hubieron médicos en Yecla, que acabaron la carrera, hubo uno que siempre lo llamaba mi madre cuando le pasaba a mi abuela, padecía también de asma, le daban unos ataques, se la ahogaba, y llamaba al médico, que no voy a decir el nombre, porque... No, y entonces le llamó y le dijo, mire, me está pasando esto. Este hombre siempre tuvo tanta confianza en mi madre, que decía, María, tienes una inteligencia que no sé de dónde la sacas, porque iba por delante de él. Iba y le decía, mi madre tiene esta maldad, pero yo a mi madre no la voy a tener siempre así. Necesito unas inyecciones y no sé decírselo al médico, cómo se llaman, porque yo no entiendo. Dice, yo sé que lleva una tira negra, que la caja es amarilla, que se pinchan, madre decía, se pinchan en el culo, decía ella. Sí. Yo lo sé, pero yo no sé cómo se llaman, mire usted, yo no sé cómo se llaman. Y el médico decía, María, tienes tanta inteligencia y tengo tanta confianza en ti, que vas a ir a la farmacia de mi primo. Tu primo tenía una farmacia. Y le vas a decir, voy a hablar con él, le voy a decir que entres a la farmacia dentro. La rebotica, sí. A la rebotica. Dice, y que te dé lo que tú le pidas. Le voy a explicar que va a venir justo. Lo hacía mi madre, empezaba a me decía, esas son las inyecciones que yo quiero. Esas son las que necesita mi madre. ¿Qué? Vale, pues toma, María. Me ha dicho mi primo que te dé lo que necesites. Qué bueno. Fue tan grande y tuvo tanta ayuda que mi madre le dijo, mire, me está pasando esto. Tengo ahora mismo una chica de 15 años, está embarazada, tantos meses de embarazo, poquito, pero me han tratado de bruja, me va a llevar al juzgado, dice que me va a poner una denuncia. Mire usted que si le da por hacer algo en tal de limpiar, el nombre, eso era un... Sí, claro. Y yo voy, ni a mí me tratan de bruja, a mí al final voy a la cárcel. Y entonces el hombre dice, quiero que usted lo sepa, que de verdad está embarazada, que usted me apoye, que usted... Bueno, el hombre siempre la apoyaba y le aconsejó, le dijo, María, no debes de decir nunca que está embarazada hasta que tú de verdad no sepas si esa mujer está casada o no. Esa chica está casada o según a quién, tienes que aprender. Decía, es que verdad, ¿lo ves? Sí, por eso yo no quería hacer esto, porque yo... O sea, su mediunidad siempre fue ligada a la sanación, ¿no? A la sanación y a la mediunidad, que a la mujer está la primera que curó, lo único que tenía era un sobrino militar que había muerto en la guerra, ¿sabes? Pero lo había criado ella,
y él le pasaba, necesitaba hablar con su tía, necesitaba decirle a su tía lo que la querías. Que Esta Catalina me hablas, ¿no? De la Catalina. Eso era mediunidad, eso no necesitaba. Entonces ella se sentía mal, pero era porque el sobrino le estaba rondando y tu madre habló con el sobrino. Claro, pero tú fíjate cómo lo hacía mi madre, que ni siquiera la mujer supo que era el sobrino. Ya. Porque mi madre ahí sí llevaba mucho cuidado. Decía, no, a todo el mundo no se le puede decir que lo que va con ella es su padre o es su tío o es su... Claro. No se le puede, porque se me mueren del susto que le doy. Claro, Depende a quién le decía ella eso, por lo que la estaba tratando. Había veces que le hacía, montones de gente, que le hacía a lo largo de su vida ir viernes y decía, mamá, pero ¿por qué estás tú los viernes y no le mandas nada? Y decía, es que no necesita nada, con que venga los viernes es suficiente. Y luego ella decía, pero por favor cuéntame algo, dime algo. Y decía, mira, Conchita, yo no le puedo decir lo que lleva esta muchacha, porque es cuando se va a poner mala de verdad. Y yo esto se lo voy a quitar en nada, a mí no me cuesta nada. Y es esto que le está pasando, que viene, que tal, que cual y quinto. Y así, porque esta muchacha. Y así hizo con mucha gente. Sí, muchísima. Vaya, aquí estamos honrando hoy la memoria de María de Yecla, la madre de Conchi, bruja, no sé, pero medium y sanadora sí. Y mira, una persona nos manda una pregunta a través de acercateradio.com que dice, niños mediums, ¿se podría hacer una guía para familiares? Pues es complicado en algunos casos que les pueda hacerle caso. Si es que no los medican. Bueno, yo creo que aquí están mezclando muchos temas, ¿no? Claro. Es verdad que a veces hay niños que se les medica porque dicen, ay, el TDA, el TDAH, es trastorno de déficit de atención con hiperactividad, o es que tiene una imaginación muy tal. Una cosa es eso, y otra cosa es que un niño que tenga muchas visiones y que esas visiones sean mediunidad, y no hay necesidad de sanar, perdón, de mandar ninguna pastilla. Claro. Sí que es verdad que debemos nosotros los padres, nosotros los adultos, hablar con naturalidad, ¿no? Conchi, y nunca decirle, eso no es verdad, lo que tú ves no es cierto, lo que tú tal no es cierto, tal, aquí lo cierto es lo que digo yo. Nunca deslegitimizar a ese niño y decirle, bueno, pues yo no lo veo como tú, pero cuéntame qué es lo que tú ves, y no dudar de él, no ponerle en tela de juicio, darle siempre su espacio, ¿no? Y al hilo de esta pregunta me pregunto yo, Conchi, ¿tú también has tenido experiencias, tú misma? ¿Que si he tenido? Experiencias. Experiencias. En mi casa todo ha sido una experiencia detrás de otra, ¿sabes? Entonces ya no sé si han sido mías propias, han sido las de mi madre, han sido las de mi hermano, han sido las de los tres. ¿Me entiendes? ¿Y tu madre dejó alguna experiencia escrita o algo? Me imagino que no. No dejó nada escrito. No quería dar a conocer. No quiso nunca nada. ¿Y le llamaron de televisiones? ¿Le llamaron de sitios? Le llamaron. Iban allí en persona de la radio, Onda Cero, de la SER, que estaba entonces aquí en Yecla mucho. Y iban allí porque tenían los chicos estos tenían una confianza muy grande, o sea, le gustaba todos estos temas, muchísimo. Además, creían a rajatabla, ¿sabes? Y entonces hicieron con ella una amistad tan grande que a mi madre, cuando se le pedía una cosa, no se negaba. Cuando se le pedía, María, mañana podemos venir un rato a estar contigo, a hablar, y decía ella, esperad, yo os digo cuándo, porque tengo mañana un coche que me va a venir de Jaén, o tengo un coche que me va a venir de gente, ¿no? Claro. A curarse. Entonces, mejor tal día que no día tener a nadie. Iban, vamos a charlar todo lo que queráis con vosotros. Pero mi madre lo primero que hacía, decía, venga, fulanito, vamos a charlar aquí, en la forma de hablar yeclana, vamos a charlar todo lo que quiera, pero sácate ahora mismo lo que lleva en el bolsillo. Tú sabes que yo eso no lo quiero. El otro decía, María, que no llevo nada. Sácate la grabadora que llevas en el bolsillo, que a mí no me grabas tú. Que ella ya lo veía, que ella lo percibía. Todo. Mira, te voy a contar una anécdota que no quiero que se me olvide. Sí. Cuando llegaban los Reyes Magos, mi madre era de mucha ilusión. Quería que sus hijos la tuvieran siempre.
Y entonces los Reyes se han celebrado muchísimo en mi casa, mucho. Sí. Pero el paquete de mi madre tenía que estar guardado, bien guardado, y si podía ser más bien en la casa de la novia de mi hermano y no en la mía. Porque mi madre pasaba por delante, se acostumbraba a ponerlo. Ya cuando mi hermano hacía el árbol, primero eran belenes, pero después era Belén y árbol, pues ponía todos los regalos alrededor del árbol. Y mi madre bajaba las escalericas de una cocina pequeña que había, y allí donde estaba el árbol, miraba y decía, ¿ya me habéis comprado un reloj? ¿Por qué os tenéis que gastar dinero en mí? Luego decía, Conchita, eres tonta, todo el dinero te lo has gastado, me has comprado unos pendientes y un anillo. Pero ¿por qué te tienes que gastar dinero en mí? No podíamos darle sorpresas a mi madre. Nunca. Es muy cabrito eso, es muy cabrito. Nos quedan pocos minutos, pero no quiero que se nos vaya aquí, Conchi, sin que nos cuente cómo fue aquello de que la denunciaron a tu madre. De que la denunciaron a mi madre. Madre ¿Cómo mía. fue eso? Qué disgusto, ¿no? Más grande. Cuando se casó con mi padre, ya cogió una confianza más fuerte, que fue por eso, por no tener esa soledad tan grande con el peso que ella llevaba. Ya. Con un nene pequeño, y decía, bueno, si por bueno fuera, ella siempre pensaba, si fuera una nena, pero un nene se hará su vida, se irá, estaré sola, mi madre es muy mayor, ¿cómo voy a llevar yo sola esta carga? ¿Qué pasó? Se casó con mi padre por eso, pero ya abrió las puertas muy de par en par, quiero decir, que no le decía que no a nadie. Entonces la puerta de mi casa era donde se hacían las colas. Venía gente de fuera, los coches a lo bestia, de los que venían, lo que se llenaba la calle. El juez la llamó y le dijo, María, por favor, que hace mucha publicidad, pero al juez lo estaba mi madre curando de una úlcera de estómago. Entonces le decía, María, tenemos que hacer el paripé, te tengo que llamar porque los vecinos se han quejado. Los coches, vamos a pensar una cosa, que no lo deje la gente que viene en la puerta de tu casa, que lo deje en la carretera. Suben a pie y ya está. Y dijo, muy bien pensado, vamos a ello. Eso mismo el juez le dijo, pero el juez le tuvo que llamar. Claro. Ni hubo denuncia. Pero mi madre curaba mucho a gente de fuera. Venían coches enteros, de verdad. ¿Qué pasaba? Que las medicinas, mi madre los obligaba a que las compraran de aquí del pueblo, porque mi madre no sabía escribir, no sabía leer, pero sabía la medicina que necesitaba cada uno. Y entonces hacía ella unos garabatos, que yo no sé cómo lo entendían en la farmacia, y ponían las letras que llevaba la medicina. Sin saberlo leer ni escribir. Nada, así como te lo estoy diciendo. Pero mi madre dice, antes de que ustedes lo compran de aquí, porque si ustedes se llevan eso que yo he escrito, no van a entender nada en su pueblo. Quiero verlo porque no quiero que me equivoque en ninguna medicina. ¿Qué pasaba? Que aquí en las farmacias del pueblo se acostumbraron a la letra de mi madre y sabían descifrarla. Y cuando se lo llevaban los mismos enfermos, mira María, esto, pues sí, te lo anda muy bien, esto en la misma caja, decía, venga, apúntese usted, una al día, una inyección menayuna, tal, un supositorio, no sé qué, no sé cuánto, tal, todo. Y en la misma caja los enfermos se lo hacían. ¿Qué pasaba? Que la farmacia, la casa de mi madre, en todo el centro del pueblo, que mi madre decía, esto para mí es la muerte, porque yo nunca debí haber venido a una casa tan céntrica. Bueno, había muchas farmacias muy cerca. Había 3 farmacias, pero había una que estaba más cerca. Y la forma de enseñarle a la farmacia, a los enfermos, dónde estaba la farmacia, era yo, pequeñica, pues salía del colegio, mira, este grupo de gente yo echaba adelante, enseñaba esta farmacia, enseñaba la otra. ¿Qué pasaba? Que las farmacias querían a mi madre a toda costa, porque era un filón muy grande. Mi madre hacía muchísimo gasto en la farmacia, hacía ella, porque eran sus enfermos, pero allí se dejaban los pelos pegados en la farmacia, porque mi madre decía, bien, vienen de muy lejos, habían que venían de Palma de Mallorca, decía, tenéis que embarcar, tenéis que hacer medicinas para 3 meses. Me vais llamando por teléfono. Si os encontráis peor, pero yo sé que vais a estar mejor. Para 3 meses. Esas personas se llevaban medicina para 3 meses. Y a lo mejor no eran ni 2 ni 3 personas. Eran 7 u 8 personas de ahí, de ese... Claro, es un filón para la farmacia. La misma historia. Ahí se vendía muchísimo. Pero claro, las farmacias se tenían que ganar al público, que hacían, pues que mira, te doy esto de muestra, pues que te doy esto otro.
muy simpáticos, muy tal. Ay, no, María, nosotros nos vamos a tal farmacia, porque nos tratan muy bien, porque nos quieren mucho, porque son muy agradables. Decía, yo no digo dónde tenéis que ir. Ya sabéis dónde están las farmacias y dónde queráis. Sí. ¿Qué pasó? Que a una de ellas, la que más lejos estaba, no vendía nada de mi madre. La envidia se la empezó ahí a roerle y dijo, no, esta mujer la denuncio yo, porque esta mujer no tiene título, esta mujer es médico. ¿Qué hace recetando medicina? Claro. Y ahí sí, claro. La denuncia perfectamente. Ahí le vino un inspector, ¿no? Un inspector le vino. Le vino un inspector. Un inspector de Murcia, un inspector de sanidad. Le vino un día y le dice, mire usted que yo estoy muy malo. Y ella, en cuanto lo vio, le dijo, usted no viene a curarse, usted viene a denunciarme. ¿Pero qué dice usted? Dice, usted no está enfermo. Ay, es que tengo unos dolores de cabeza muy fuertes. Dice, pues tómese usted aspirina, le dijo mi madre, pero usted viene a denunciarme. Y entonces le dijo el hombre, ¿por qué no me lo escribe usted en el papelito para que yo vea que yo no hago recetas? Dijo mi madre, no hago recetas. Claro, lo que necesitaban era una receta de mi madre. Claro. Para la denuncia como que sí, que mandaba medicina. Claro, que era, sí. Claro, que estaba metida en un campo que no era el suyo. La medicina. Sí. Aparte de que lo que había era que no se podía curar, ni se podía nada, todo estaba penalizado. Pues encima te mete en la medicina. Por intrusismo no la querían denunciar. Intrusismo, ahí está. Pero ella, con su maravilloso don, lo supo ver, lo supo prever. Sí, pero inmediatamente le llegó una denuncia, Miquel. ¿Sí? Le llegó una denuncia, 25.000 pesetas en aquellos tiempos de cárcel. Yo tenía 15 años. ¿Sabes? ¿De cárcel? ¿Le mandaron cárcel a tu madre? 25.000 pesetas de fianza. Si no las pagaba inmediatamente, eran cárcel hasta que saliera al juicio. Era mucho dinero. Exactamente, claro. Mi madre las reunió, los pudo y los pagó las 25.000 pesetas. No fue a la cárcel, pero inmediatamente tuvo que hacer llamadas telefónicas. Mi madre tenía muchísimos enlaces muy buenos, porque a mi casa iban toda clase de personas, claro. De izquierda, de derecha, de cura, de otros, todo. Mi madre tenía las puertas abiertas a todo el mundo, y a cada uno sabía. Qué maravilla. Conchi, estaría oyendo a tu madre las historias de tu madre. Es muy intensa. Estaría aquí escuchando horas y horas, pero ya viene Miguel Ángel Pertierra con la Rueda del Misterio, con su programa, y no podemos continuar. Yo te agradezco en el alma que hayas estado aquí, que nos hayas contado la historia de tu madre. Esperamos que nos haya ayudado a muchos a inspirarnos cómo es un don auténtico, como una persona sin saber leer ni escribir, sin tener cultura, pero con mucho corazón y mucho conocimiento, y quitándose ella del medio, dejando que el espíritu trabajara a través de ella, pudo ayudar a tantísima gente. Antes de terminar, ¿te gustaría decir algo más? ¿Te gustaría añadir algo más? Pues yo lo único que añadiría, que es por lo que al final he decidido contaros la historia, que nos demos todos cuenta de que la mediunidad está con nosotros desde que está aquí el ser humano, que ha existido siempre. Sí. Es lo único. Y lo mal que lo ha pasado muchísima gente, porque supongo que no era mi madre la única. Claro, que no es para hacer mal, sino que es una cosa para ayudar, para integrar, para hacer el bien. Si alguien está utilizando la mediunidad para hacer mal, o si alguien te dice a ti, usted tiene que ir a esta farmacia, o alguien te dice a ti, usted tiene que tirarse por una ventana o hacer algo malo en contra de tu voluntad, es que eso no es mediunidad auténtica. Tu madre es un ejemplo de esa mediunidad auténtica. Sí, es innata, nació con ello y así. Pues Conchi, te agradezco muchísimo que hayas estado aquí. Bueno, si otro día te apetece venir, pues igual seguimos con más historias, que seguro que hay mucho, ¿no? Que contar de María, la de Tecla, la viuda de Tecla, que luego se casó con tu padre y te tuvo a ti. Muchísimas gracias por estar aquí.
Te voy a contar una cosa. Tenemos, cuando son las, me va a matar Miguel Ángel per tierra, pero bueno, las 23:06, tenemos, antes te he dicho, ¿no? España, Colombia, Estados Unidos, Rumanía, Costa Rica, Perú, Luxemburgo, México, Bahamas, Chile, República Dominicana, Italia, Argentina, Ecuador, Bulgaria, Alemania y Noruega. Se acaban de enterar el mundo entero de la historia de María la de Tecla. Muchísimas gracias por estar aquí, Conchi. Gracias a ti por darme la oportunidad. A ti, un besito enorme. Lo mismo, un beso y saludos para todos los que han estado con nosotros. Muchísimas gracias. Buenas noches. Adiós. Adiós. Qué historia más bonita, más desgarradora nos ha contado Conchi sobre su madre María, sobre la vida de María. Aquí con las lágrimas en los ojos, con el corazón en un puño, ella nos lo ha abierto, nos ha abierto de par en par ese corazón, esa vida, esa historia. Por primera vez lo han contado en público y eso es de agradecer. Tremendamente entrañable, tremendamente inspiradora esta historia. Conchi, nunca te podré agradecer suficiente. Gracias, María, también desde el cielo, que sé que estás acompañándonos. Espero que a todos vosotros os haya podido tocar, aunque sea un poquito de inspiración o un mochito, como nos ha tocado a nosotros, que veamos que la mediunidad no es solo de ahora, que es de siempre, que siempre existió, que no importa si lees, si estudias, si sabes, si eres negro, si eres blanco, si eres rubio, moreno, gordo, flaco, de aquí o de Tombuctú. El espíritu te elige, cuando te elige es para toda la vida. Cuando quieres huir de ello, no puedes, te hace más grande. Y que es un don para hacer el bien, para ayudar a las personas. Y cuando no sea así, piénsenlo detenidamente, que quizás, que pudiera ser, que es alguna otra cosa, no mediunidad. Y como siempre os digo, emplazándoos hasta la semana que viene, que yo creo que va a venir aquí Iñaki Pérez de Arlucea hablándonos sobre el duelo de animales, de mascotas. Yo creo que sí, que lo vamos a conseguir. Pues ya me despido. Y como siempre os digo, ¿cómo es? ¿Os acordáis? Vive tu sueño, no sueñes tu vida. Gracias, hasta siempre. Gracias por escuchar un nuevo mensaje. Si te ha gustado, sígueme. Te espero en la siguiente entrega.